Bienvenidos al curso Teología Sistemática 1. Mi nombre es Carlos Meléndez y tengo el honor de poder ser su facilitador de este curso. Espero que sea un viaje significativo para ambas partes, docente y alumnos. Entiendo que también tengo muchísimas cosas que aprender de ustedes. Entonces, iniciamos diciendo que un doctor por lo regular sabemos a qué se dedica, sabemos qué ramas investiga la medicina, sabemos que investiga también el arquitecto, a qué se dedica. Y también sabemos qué es lo que hace un licenciado en hotelería y turismo, ¿verdad? Pero ¿qué hace un teólogo? Es algo muchísimo más complejo. ¿Qué es la teología? Eh, pues sé que hay muchísimas interpretaciones, muchísimas cosas que podríamos decir de la teología. Sin embargo, vamos a empezar por lo más básico, eso que ya está, con lo que ya estamos bien familiarizados, que es parte de nuestro conocimiento a priori, ¿verdad? O anterior. Pues, entendemos teos, ¿verdad? Como Dios y logos como tratado, discurso, razonamiento, ¿verdad? Entonces, cuando unimos estos dos términos, tal vez no aparece en la Biblia literalmente palabra de Dios o teología, pero sí aparece palabra de Dios. Entonces, como dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Ese discurso, ese razonamiento, ese verbo se hizo carne, ¿verdad? Esa verdad última de las cosas que estaban persiguiendo los griegos, pues Juan dice que es Dios, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esto es con lo que nosotros ya estamos familiarizados a priori, ¿verdad? Sin embargo, la teología es muchísimo más que eso, ¿verdad? Para eso necesitamos supeditarnos, pues obviamente, a personas que son muchísimo más inteligentes que nosotros. Cito a mi buen amigo Justo González, que dice así, es el estudio sistemático, o sea, ordenado y racional, es decir, que la teología no hace a un lado al razonamiento, de las creencias religiosas y la experiencia de lo divino. Este estudio busca comprender, no dice que tiene la respuesta absoluta, busca comprender. ¿Ya? Nuestras teologías siempre están caminando, ¿verdad? Comprender y explicar la fe, articulando sus doctrinas, sus enseñanzas, que son las que vamos a ver ahorita más adelante, de manera coherente y relevante para cada contexto histórico y cultural. Es decir, que la teología no se supedita a un tiempo de la historia. Está cambiando conforme las necesidades epistemológicas, sociales, culturales de cada época histórica, ¿verdad? Dice por último, la teología, por tanto, no es estática. Y eso es algo que se nos tiene que quedar porque se va a convertir en nuestro pan diario en los próximos años que vayamos a estudiar teología, ¿verdad? Sino que es un diálogo que evoluciona, ¿sí? Tanto en el contexto social, cultural y filosóficas de cada época. Es decir, que la teología no solo se enfoca a una parte de la fe, sino a todos los aspectos de la cultura. Pero la pregunta es, entonces, ¿pero qué es cultura? ¿Verdad? Según un diccionario, la cultura es las formas. ¿Sí? Tiene algo de epistemológico porque la cultura es la forma en que como el ser humano va evolucionando en sus maneras de alcanzar la verdad o el conocimiento. Eso es lo que nosotros conocemos como cultura, ¿verdad? Michael Foucault, un francés, también me gustó este concepto que tiene de la teología. Dice que es el discurso teológico que desde su origen está ligado al poder, especialmente en la forma en que se regula la verdad dentro de una comunidad. ¿Sí? Y si aquí necesitamos ser honestos, todas nuestras denominaciones tienen sus verdades últimas. Todas las denominaciones tienen la manera en que regulan las verdades bíblicas y las verdades racionales, de cómo alcanzar esas verdades racionales también dentro de cada contexto de las denominaciones. Entonces, entender que yo tengo mi punto de vista, pero el hermano bautista tiene otro, el hermano católico tiene otro, el hermano presbiteriano tiene otro, el hermano reformado tiene otro, el hermano calvinista tiene otra forma de pensar, y cada uno
tiene una verdad que ha ido desarrollando como comunidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos esto. Entonces, la teología es esa rama en la que en la columna vertebral de las teologías de la iglesia, ¿sí? En general. La teología sistemática es la que le ha dado forma a esas formas del conocer de la fe que nosotros hemos experimentado ya por tantos años. Por ende, la teología bíblica viene con la teología sistemática porque ya se dedicó a organizar, sistematizar las formas del creer o lo que nosotros le llamamos doctrina. ¿Sí? Dogma es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa que es cuando una ley es infalible, ¿verdad? Pero las doctrinas son las enseñanzas que han perdurado en la iglesia, son al menos unas 12 áreas, pero la iglesia y la teología no se limita únicamente a esas 12 áreas, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir dando cuenta que la teología es muy vasta y se va ampliando conforme las necesidades culturales, ¿verdad? Entonces, para entender esto, vamos a ver este cuadrito, así rapidito, del cuadrilátero wesleyano. Este cuadrilátero nos habla de los aspectos de la teología, ¿verdad? Primeramente la Biblia, que está arriba, ¿verdad? La Biblia es la fuente de nuestra fe, de la creencia, pero también esta fe tiene una historia de cómo se ha ido formando, pero también esta historia ha ido formando tradición a medida que pasan los años, ¿verdad? Esta tradición es la que respeta, pues, los primeros padres de la iglesia, pero también conforme se va fragmentando el cristianismo, también cada comunidad de fe va desarrollando su propia tradición, ¿verdad? Obviamente también está la razón, ¿verdad? Conforme fueron surgiendo necesidades de poder, durante la Ilustración y otras épocas, fue necesario empezar también a dar razón de nuestra fe en cada época cultural conforme las necesidades epistemológicas de la población. Conforme una población va avanzando también en conocimiento, van cambiando las necesidades también. Y obviamente estas producen una experiencia, ¿verdad? Una experiencia espiritual, tradicional, o sea, de tradiciones, y también una experiencia de vida en muchos aspectos. La teología sistemática se compone de diferentes áreas. Para ponerlo en palabras muy sencillas, la teología sistemática toma aspectos que están en la palabra de Dios y los convierte en un sistema, ¿verdad? Por ejemplo, la bibliología es la forma en que la teología que se encarga del texto como tal, ¿verdad? De nuestra teología, de dónde sacamos la información principal, porque la Biblia es la fuente por excelencia, ¿verdad? De la teología. Entonces, tomamos, por ejemplo, la teología propia, que es la teología del Padre, y empezamos a ver desde el Génesis en adelante cómo este Dios, este es parte de nuestro estudio en este curso, es este Dios, la teología propia, ¿verdad? La teología del Padre, la teología de la Trinidad, esta relación que hay entre Dios y nosotros, ¿verdad? Que es la antropología. Entonces, de eso se trata básicamente este curso. Ahora bien, otro aspecto que está en la palabra de Dios también es Cristo, ¿verdad? Entonces, la teología sistemática toma a Cristo y crea un sistema para describir de manera ordenada a Cristo. Y a ese orden se le llama Cristología. Y lo mismo es con la neumatología, que es la teología del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a medida que usted avance en la carrera, vamos a ir viendo estos cursos, ¿verdad? Va a ir usted estudiando estos cursos y se va a dar cuenta que cómo funcionan estos sistemas. Pero estos sistemas no solamente como algo estacionario, ¿verdad? Como que esta es la regla final, sino también como este discurso en cada una de estas doctrinas ha ido evolucionando a través del tiempo. Es decir, la teología del Espíritu Santo no solamente es la teología del primer siglo del Espíritu Santo, sino que qué se dijo del Espíritu Santo durante los siguientes siglos, los primeros 4 siglos de la Iglesia, durante el oscurantismo, durante la Ilustración, durante la época moderna, la contemporánea, qué se ha dicho del Espíritu Santo y cómo estos sistemas se han ido actualizando, ¿verdad? Para llegar hasta el día de nosotros hoy. Entonces ahí es de la importancia también de contextualizar nuestra teología. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Esta serie está dividida en varios capítulos, donde vamos a ir hablando de estos sistemas, pero también de cómo nos ayudan para ir comprendiendo a vista de pájaro
cómo funciona la teología sistemática.